La novia avergonzó al padre del novio en la boda, pero cuando el novio declaró, todo quedó en silencio. Las flores eran perfectas. Los manteles blancos caían con precisión sobre cada mesa. Las velas estaban encendidas. La música era suave, casi invisible, como si alguien hubiera pedido que el mundo entero contuviera la respiración. 300 invitados estaban sentados en sillas decoradas con lazos de seda. Había sonrisas, había lágrimas de emoción, había teléfonos levantados. Para capturar el momento, todo se veía como el principio de algo hermoso, y entonces Valentina se detuvo. No fue un tropiezo, no fue un desmayo, no fue ninguna de las cosas que uno esperaría en una boda cuando algo sale mal. Fue una decisión. Valentina Reyes, 29 años, vestida de blanco, con el ramo de flores que su propia madre había armado con sus manos. Se detuvo a mitad de la ceremonia y giró lentamente hacia la primera fila, no hacia el altar, no hacia el hombre que la esperaba al frente, el hombre que la amaba, el hombre con quien había pensado pasar el resto de su vida, sino hacia el hombre, sentado en el lugar de honor, Rodrigo Castellano, cabello plateado, traje oscuro, la clase de hombre cuyo nombre abre puertas en esta ciudad sin necesidad de llamar. Valentina lo miró directamente a los ojos, y sin levantar la voz, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, dijo, antes de que continuemos, necesito que todos en esta sala sepan qué clase de hombre está sentado hoy en el lugar de honor. Nadie respiró, alguien dejó caer algo. Se escuchó el sonido de una silla moviéndose. El oficiante abrió la boca y no salió nada. Valentina metió la mano dentro del ramo de flores y sacó un sobre doblado, sin adornos, sin elegancia. El tipo de sobre que no pertenece a una boda, el tipo de sobre que pertenece a una oficina, a un archivo, a un expediente que alguien preferiría que nunca existiera. Lo colocó sobre el altar con la misma delicadeza con que se pone una prueba, sobre una mesa de juicio, y dijo, encontré esto hace 3 días, no he podido pensar en otra cosa desde entonces. El silencio que siguió no era el silencio romántico de una ceremonia, era el silencio de cuando una verdad entra a un lugar donde nadie la invitó. Las miradas volaron de Valentina al sobre, del sobre a Rodrigo, de Rodrigo al hombre parado al frente del altar. Mateo Castellano, 31 años, el novio, el hijo, el hombre que amaba a Valentina desde hacía 4 años. Mateo no se movió, no dio un paso hacia ella, no intentó quitarle el sobre, no miró a su padre buscando una señal, se quedó completamente quieto, y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que heló el salón, porque en el rostro de Mateo no había confusión, no había vergüenza, no había la expresión de alguien que acaba de ver su boda desmoronarse sin entender por qué. Había algo distinto, algo que se parecía, extrañamente, al alivio, como si llevara mucho tiempo esperando que llegara este momento, como si, en algún lugar muy profundo de sí mismo, supiera exactamente lo que había dentro de ese sobre. Rodrigo fue el primero en moverse, se levantó despacio, con la postura de alguien que ha manejado situaciones difíciles antes. Tenía la voz lista, tenía la explicación preparada, era el tipo de hombre que siempre tiene una respuesta, que siempre encuentra la manera de hacer que una acusación suene como un malentendido. Pero antes de que pudiera hablar, Mateo lo miró, solo, lo miró, y Rodrigo no dijo nada. Valentina seguía de pie junto al altar. No temblaba, no lloraba, sus manos sostenían el ramo con firmeza, como si necesitara tener algo a que aferrarse para mantenerse entera. En ese momento, dentro de ella, no había triunfo, había dolor, el tipo de dolor que no llega de golpe sino, que se ha estado acumulando durante días, durante noches sin dormir, durante horas sentada frente a documentos que no quería haber encontrado. 3 días antes, Valentina no sabía lo que sabía ahora. 3 días antes, todavía creía que su boda sería exactamente lo que siempre había imaginado, sencilla, honesta, construida sobre algo real.
3 días antes, estaba ayudando a su madre a guardar cajas viejas en un cuarto de almacenamiento cuando encontró una carta legal, una notificación de adquisición, números de expediente, nombres de empresas, y al final, en una línea pequeña que casi no se nota, las iniciales de una sociedad llamada Castellano Urban Partners. Valentina había tenido que sentarse en el suelo porque las piernas no la sostuvieron, no porque no supiera leer documentos. Ella era abogada, sabía exactamente lo que estaba leyendo, sino porque lo que estaba leyendo era la razón por la que su madre ya no vivía en el barrio donde habían pasado 20 años de su vida, la razón por la que 40 familias habían recibido una carta con 60 días de plazo para dejar sus hogares. La razón por la que el jardín que su madre había cuidado durante 2 décadas era ahora un edificio de vidrio y concreto que ninguna de ellas podía costear, y al final de ese documento, una firma que Valentina reconocería 3 días después, cuando la viera impresa en el programa de la boda, junto al nombre del padre del novio, Rodrigo Castellano. Eso fue lo que la mantuvo despierta durante 3 noches, no la rabia, no el deseo de venganza, sino la pregunta que no podía dejar de hacerse. Lo sabía Mateo, esa pregunta era un abismo, porque si la respuesta era no, entonces el hombre que amaba era inocente pero vivía dentro de una mentira sin saberlo, y si la respuesta era sí, entonces todo lo que habían construido juntos estaba construido sobre un secreto que él había elegido guardar, y ella no podía casarse sin saber. No era posible para ella. Valentina había aprendido muy joven lo que le cuesta a una familia vivir dentro de una verdad que no se nombra. Su padre los había abandonado cuando ella tenía 11 años. Su madre lo había explicado durante años como algo vago, algo triste pero sin forma concreta. Valentina había vivido con esa versión incompleta durante demasiado tiempo, hasta que un día, siendo adulta, encontró la versión real, otra familia, otra vida, guardada en silencio durante una década. Ese día decidió que nunca más dejaría que el silencio la habitara. Por eso estudió derecho, por eso leía los contratos antes de firmarlos. Por eso, cuando amaba a alguien, lo amaba de frente, con preguntas y todo. Y por eso, cuando encontró ese documento en las cajas de su madre, no lo guardó, no esperó, no eligió la comodidad del no saber. Fue al registro, pasó 2 días leyendo expedientes, construyó el mapa completo de lo que Rodrigo había hecho, empresa por empresa, firma por firma, y luego, la noche antes de la boda, sentada frente a Mateo en la cena que debía ser su última noche tranquila antes de casarse, le hizo una pregunta, solo una. Tu padre tenía negocios en desarrollo urbano, ¿verdad? Y Mateo dejó el tenedor sobre el plato, y la miró, sin sorpresa. Valentina se levantó de la mesa, salió del restaurante, no contestó ninguna de las 17 llamadas que él le hizo esa noche, llegó a su apartamento, se sentó en el suelo de su cuarto, y estuvo así durante horas. Al amanecer, se puso de pie, se vistió, se peinó, dejó que su madre le acomodara el velo con manos temblorosas y ojos llenos de emoción, sin saber nada de lo que su hija llevaba dentro, y tomó el sobre de encima del escritorio, no porque quisiera destruir nada, sino porque había pasado demasiados años viendo cómo el silencio destruía cosas por su cuenta. Ahora, de pie frente al altar, con 300 personas mirándola y un sobre que pesaba más que el ramo de flores, Valentina sintió una cosa muy clara. No sabía cómo iba a terminar este día, pero sabía que no podía comenzar una vida dentro de algo que no había sido nombrado, aunque eso significara romperlo todo antes de construirlo, aunque doliera, aunque el hombre que amaba estuviera parado a 3 metros de distancia, completamente quieto, mirándola con esos ojos que nunca le habían pedido que dejara de hacer preguntas. Y entonces Mateo abrió la boca, y el salón, que ya estaba en silencio, se volvió algo diferente, algo más profundo que el silencio, algo que nadie en esa sala esperaba escuchar,
Hay personas que aprenden a desconfiar del silencio antes de aprender a confiar en las palabras. Valentina fue una de ellas. Creció en una casa donde todo parecía estar bien, donde la mesa siempre tenía comida, donde su madre siempre sonreía, donde nadie hablaba en voz alta de las cosas que dolían. Era una casa ordenada, limpia, tranquila, y completamente llena de mentiras que nadie nombraba. Su padre se fue cuando ella tenía 11 años. No hubo pelea, no hubo maletas tiradas por la ventana, no hubo gritos que ella pudiera recordar después y usar para explicarse lo que pasó. Simplemente un día él estaba, y al día siguiente no. Su madre le dijo que papá necesitaba espacio, que a veces los adultos necesitan tiempo, que todo iba a estar bien. Valentina le creyó durante más tiempo del que debería haberle creído, porque cuando eres niña y la persona que más amas en el mundo te dice que todo va a estar bien, una parte de ti decide creerle aunque otra parte ya sepa que algo no cierra. Pasaron los años. Valentina creció, aprendió a leer entre líneas, aprendió a observar lo que la gente no decía, aprendió que las verdades más importantes casi nunca llegan con anuncio, y un día, siendo ya adulta, encontró la verdad real sobre su padre, otra familia, otra mujer, otros hijos, una vida paralela que él había mantenido durante casi una década mientras vivía también con ellas. No fue una revelación dramática, fue un papel, una fecha, un nombre, pero el dolor fue exactamente tan grande, como si hubiera sido un grito. Ese día, Valentina entendió algo que nunca olvidó: el silencio no protege a nadie, solo retrasa el daño y lo hace más grande. Desde entonces, ella eligió la verdad, siempre, aunque incomodara, aunque costara, aunque la dejara sola. Estudió derecho no porque le apasionaran las leyes, sino porque quería entender cómo funciona el mundo cuando la gente miente. Quería tener las herramientas para leer lo que otros esconden. Se convirtió en abogada civil, meticulosa, paciente, del tipo que lee cada cláusula, que revisa cada firma, que no firma nada sin entender exactamente lo que está firmando. Sus colegas la admiraban, algunos la encontraban difícil. Ella prefería ser difícil a ser ingenua. Y entonces llegó Mateo. Llegó en la cena de un amigo en común, un martes de octubre sin nada especial. Llegó tarde, se sentó al otro lado de la mesa, y pidió disculpas. Sin exagerar, no intentó impresionarla, no usó el apellido de su padre como tarjeta de presentación. Habló de su trabajo, de los colegios que diseñaba, de un proyecto en un barrio al sur de la ciudad donde los niños no tenían un patio decente para jugar. Valentina lo escuchó durante 20 minutos antes de hacerle su primera pregunta: ¿por qué trabajas en esos barrios si podrías trabajar en proyectos más grandes? Él le respondió sin dudar: porque los edificios grandes ya tienen quien los diseñe, los otros no siempre. Ella no se enamoró esa noche. Valentina no funcionaba así, pero algo se quedó, algo pequeño, como una luz encendida en un cuarto que uno pensaba que estaba vacío. Se vieron de nuevo, y otra vez, y otra. Él nunca le pidió que confiara en él. Eso fue lo primero que ella notó. La mayoría de las personas, cuando quieren ganarse tu confianza, te lo piden directamente, como si la confianza fuera algo que se entrega por solicitud. Mateo nunca lo hizo, simplemente estaba, consistente, sin sorpresas, sin versiones distintas, de sí mismo dependiendo de quién estuviera mirando, y eso, para Valentina, era más valioso que cualquier gesto romántico. Lo amó despacio, con cuidado, con los ojos abiertos, y cuando por fin lo amó completamente, lo hizo con todo. Mateo Castellano no era un hombre fácil de entender desde afuera. Llevaba un apellido que en esta ciudad significaba poder, contratos, influencia. Un apellido que aparecía en los periódicos junto a cifras grandes y proyectos importantes. Pero él vivía en un apartamento sencillo, manejaba un carro viejo que le gustaba porque era confiable, cobraba menos de lo que podría cobrar porque elegía los proyectos según la necesidad,
no según el presupuesto. Quienes no lo conocían pensaban que era una forma de rebelión contra su padre, una pose de hijo que rechaza la herencia para parecer diferente. Los que sí lo conocían sabían que no era una pose, era una convicción. Mateo había visto de cerca cómo funciona el dinero cuando no tiene límites morales. Lo había visto desde adentro, desde la mesa familiar, desde las conversaciones que su padre tenía por teléfono sin bajar la voz porque consideraba que su hijo era demasiado joven para entender. Pero Mateo entendió mucho antes de lo que su padre suponía. A los 19 años supo cosas que no debería haber sabido, cosas sobre cómo se consiguen ciertos contratos, cómo se mueven ciertos permisos, cómo desaparecen ciertos obstáculos cuando hay suficiente dinero dispuesto a moverse en la dirección correcta. No lo confrontó, no entonces, porque a los 19 años no tenía nada concreto, solo conversaciones escuchadas, nombres anotados en cuadernos que guardaba bajo llave, fechas que no coincidían con versiones oficiales. Así que esperó, construyó su vida paralela a la de su padre, cerca, pero en otra dirección. Mantuvo la relación familiar con la paciencia de alguien que sabe que necesita tiempo para completar algo importante, y durante 11 años, fue acumulando documentos, registros, testimonios de personas que habían firmado papeles sin entender del todo lo que firmaban, expedientes de municipios donde los permisos llegaban demasiado rápido, empresas que aparecían y desaparecían dejando solo una firma al fondo de una página, la firma de su padre. Mateo diseñaba escuelas en los barrios que Rodrigo había demolido. No lo decía en voz alta, no lo usaba como declaración pública. Lo hacía porque era lo único que podía hacer mientras el resto seguía sin estar listo. Volver al lugar del daño. Construir algo donde solo había quedado ausencia, era su manera de no quedarse quieto. Cuando Valentina apareció en su vida, Mateo sintió por primera vez en años algo parecido al miedo, no el miedo al fracaso, no el miedo a que el caso que estaba construyendo se cayera antes de estar completo, sino el miedo de amar a alguien demasiado bueno para meterlo en algo tan sucio. Porque Valentina era exactamente la clase de persona que merece saber la verdad desde el principio. Lo sabía desde la primera vez que ella le hizo una pregunta directa y esperó la respuesta sin apartar los ojos. Y él no podía contarle todo, no todavía, no mientras el expediente estaba incompleto, no mientras revelar lo que sabía podía alertar a su padre y destruir 11 años de trabajo silencioso. Se convenció de que la estaba protegiendo, se convenció de que cuando todo estuviera listo, cuando hubiera presentado la denuncia formal y el proceso ya no pudiera detenerse, le contaría todo, le contaría cómo había vivido con ese peso desde los 19 años. Le contaría por qué eligió esos barrios para trabajar. Le contaría que cada escuela que diseñó era también una forma de pedirle perdón a gente que nunca lo conoció. Le contaría todo, solo necesitaba un poco más de tiempo. Ese era el plan. Lo que Mateo no calculó fue que Valentina no esperaría, no porque fuera impaciente, sino porque había aprendido, desde los 11 años, que esperar a que alguien te cuente la verdad por su cuenta es a veces esperar para siempre. Y Valentina Reyes había decidido, hace mucho tiempo, que nunca más iba a vivir dentro de algo que no entendía completamente, aunque amara a la persona que estaba del otro lado, aunque eso lo cambiara todo. La noche antes de la boda, cuando ella le hizo esa pregunta en el restaurante y él dejó el tenedor sobre el plato, Mateo supo que el tiempo que pensaba que tenía se había acabado, y cuando ella salió sin decir nada más, él se quedó sentado frente a su plato, frente a las copas de vino que nadie había terminado, frente a la noche que debía haber sido tranquila, y entendió que al día siguiente, en esa boda, algo iba a romperse. No sabía exactamente cómo, sabía que ella había pasado 2 días en un archivo, no sabía que había encontrado el documento con la firma de su padre, no sabía que llevaría un sobre dentro del ramo de flores,
pero sabía que Valentina no era capaz de pararse frente a 300 personas y decir sí acepto mientras cargaba una pregunta sin respuesta. Y esa noche, solo en el restaurante, Mateo tomó una decisión también. Si ella iba a hablar, él también iba a hablar, sin importar lo que costara, sin importar quién estuviera escuchando. Hay momentos en la vida que llegan sin anunciarse, no con truenos, no con señales, no con ninguna de las advertencias que uno imagina cuando piensa en los momentos que lo cambian todo. Llegan de la manera más silenciosa posible, como una carta, dentro de una caja vieja. Era un sábado por la mañana, 4 días antes de la boda. Valentina estaba en casa de su madre ayudándola a ordenar un cuarto de almacenamiento que llevaba años acumulando cosas sin clasificar. No era un día dramático, era uno de esos días tranquilos y domésticos que uno recuerda después con una mezcla extraña de nostalgia y dolor. Doña Carmen movía cajas con la energía silenciosa de quien ha aprendido a vivir sin ayuda. Valentina cargaba, acomodaba, preguntaba qué se guardaba y qué se tiraba. En algún momento, Valentina abrió una caja que tenía escrito en un lado, con letra de su madre, papeles importantes. Adentro había carpetas viejas, recibos, documentos del colegio, una foto de cuando Valentina tenía 8 años parada frente a la casa donde vivían entonces, en el barrio donde su madre había vivido 20 años de su vida. Valentina sostuvo esa foto un momento. La casa ya no existía, el barrio ya no era el mismo. Hacía 6 años, su madre había recibido una carta diciéndole que el edificio donde vivía iba a ser demolido, que tenía 60 días para mudarse, que recibiría una compensación. La compensación no alcanzó para nada equivalente. Su madre terminó en un apartamento más pequeño, más lejos del centro, sin el jardín donde había cultivado flores durante 2 décadas. Valentina siempre había sentido que eso era una injusticia, pero las injusticias a veces no tienen cara. A veces son solo el resultado de un sistema que aplasta a la gente sin que nadie en particular parezca responsable. Siguió revisando la caja, y entonces encontró la carta. Era una notificación legal. Membrete formal, lenguaje técnico, el tipo de documento que está diseñado para ser difícil de leer, para que la persona que lo recibe entienda que debe irse pero no entienda del todo porque ni quien lo decidió exactamente. Valentina lo leyó despacio, como siempre leía los documentos, línea por línea, sin saltarse nada, y al final, en la sección de identificación corporativa, encontró un nombre, Castellano Urban Partners, Sociedad Anónima. Se quedó inmóvil, leyó el nombre, otra vez, y otra. Su madre estaba en el cuarto de al lado moviendo cosas, tarareando algo suave, completamente ajena. Valentina dobló la carta con cuidado, la guardó en su bolso, continuó ayudando a su madre durante 2 horas más sin decir nada, porque no sabía todavía lo que tenía, solo sabía que necesitaba verificarlo antes de decir una sola palabra. Esa noche, en su apartamento, abrió su computadora, buscó el nombre de la empresa, encontró el registro mercantil, encontró las empresas vinculadas, encontró los proyectos asociados, y luego encontró la firma, Rodrigo Castellano, representante legal, socio fundador. Valentina cerró la computadora, se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la calle sin ver realmente nada. Por dentro, algo se estaba reorganizando. No era rabia todavía, era algo más frío. La sensación de cuando las piezas de un rompecabezas encajan de una manera que uno hubiera preferido que no encajaran. Al día siguiente fue al registro público, pasó 6 horas revisando expedientes, construyó el mapa completo, empresa por empresa, proyecto por proyecto, barrio por barrio. Era meticuloso, era deliberado. Estaba perfectamente diseñado para que cada empresa pareciera independiente de las otras, para que ningún nombre apareciera demasiadas veces en el mismo documento, pero Valentina sabía leer ese tipo de estructuras. Las había visto antes en casos laborales, en disputas de propiedad,
en todo tipo de situaciones donde alguien poderoso quiere hacer algo sin que su nombre quede demasiado visible. Al final del día, tenía lo suficiente, no todo, pero suficiente para saber que el padre del hombre con quien iba a casarse en 3 días había firmado las órdenes que obligaron a su madre a abandonar su hogar. Suficiente para saber que no era un accidente, no era el resultado anónimo de un sistema, tenía una cara, tenía un nombre, tenía una firma. Esa noche no durmió, no lloraba, no gritaba, solo estaba despierta en la oscuridad de su cuarto, con el techo como único paisaje, pensando en la pregunta que no podía dejar de hacerse. ¿Lo sabe Mateo? Era la única pregunta que importaba, porque si él no lo sabía, entonces la situación era devastadora, pero tenía una salida. Podían enfrentarla juntos. Podían tomar decisiones juntos. Pero si él lo sabía y no le había dicho nada, entonces todo lo que creía que tenían estaba construido sobre un suelo que no era lo que parecía. Estuvo tentada de llamarlo esa noche. Muchas veces tomó el teléfono. Muchas veces lo volvió a dejar, porque había algo en ella que necesitaba verle la cara cuando le preguntara. Las palabras se pueden controlar por teléfono. La cara, no siempre. La noche siguiente era la cena antes de la boda. Valentina se vistió con cuidado, se peinó, llegó puntual, saludó a todos con la compostura de alguien que ha aprendido a funcionar por dentro y por fuera al mismo tiempo. Durante la cena estuvo presente, respondió preguntas, sonrió en los momentos correctos, y esperó el momento en que ella y Mateo tuvieran un instante de calma, solos, sin nadie mirando. Cuando llegó ese momento, Valentina apoyó los codos sobre la mesa, lo miró directamente, y le preguntó en voz baja: «Tu padre tenía negocios en desarrollo urbano, ¿verdad?». No era una pregunta con signo de interrogación al final. Era una pregunta que ya sabía su propia respuesta y solo necesitaba confirmarla en el rostro de alguien. Mateo dejó el tenedor sobre el plato, no de golpe, despacio, con cuidado, y la miró. Valentina vio exactamente lo que había temido ver. No sorpresa, no confusión, no la expresión de alguien que escucha algo nuevo. Vio reconocimiento, vio a un hombre que sabía exactamente de qué estaba hablando ella. Mateo abrió la boca. Valentina se levantó, no dijo nada más. Tomó su bolso. Dijo buenas noches con una voz que no le temblaba porque había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que le temblara, y salió del restaurante. Afuera el aire era frío. Se lo agradeció. Caminó 1 cuadra, 2. Escuchó el teléfono vibrar en el bolso y no lo sacó. Vibró 11 veces. 12, 17. Valentina caminó hasta su apartamento. Entró. Se sentó en el suelo del cuarto, y estuvo así durante mucho tiempo, no pensando en el sobre que había preparado, no pensando en lo que diría al día siguiente, pensando en su madre, en ese jardín que ya no existía, en la cara de doña Carmen el día que recibió la carta diciéndole que tenía 60 días, en cómo su madre jamás había hecho una escena, jamás había llorado en público, jamás había dicho esto no es justo con la fuerza que merecía decirlo, solo había empacado sus cosas, tomado el dinero insuficiente que le ofrecieron, y encontrado el apartamento más digno que podía costear con lo que tenía, y había continuado, como siempre, en silencio. Valentina pensó en eso durante horas, pensó en cuántas personas como su madre habían hecho lo mismo, habían recibido esa carta, habían empacado, habían continuado en silencio porque nadie les había dado un espacio para decir en voz alta lo que les habían quitado, y el hombre que firmó esas órdenes iba a estar mañana en el lugar de honor, en su boda, con su traje oscuro, con su sonrisa practicada, con su manera de estrechar manos y hacer sentir a la gente que es especial durante exactamente el tiempo que le conviene. Valentina no durmió esa noche. Al amanecer, se levantó del suelo, fue al baño, se lavó la cara, se miró en el espejo durante un momento largo, luego fue al escritorio, tomó el sobre donde había guardado la copia del documento, lo sostuvo con las 2 manos, pensó en no ir, lo pensó de verdad, pensó en llamar a Mateo,
en decirle que necesitaban hablar antes, en encontrar otra manera de llegar a la verdad sin que 300 personas estuvieran en el medio, pero luego, pensó en algo que su madre le había dicho una vez, sin querer, sin saber que Valentina lo iba a guardar para siempre. Le había dicho, hablando de otra cosa completamente, que lo más difícil no es cuando te hacen daño, lo más difícil es cuando te hacen daño y nadie lo ve. Valentina dobló el sobre y lo guardó dentro del ramo de flores que su madre había preparado con tanto amor, y fue a su boda, con los ojos abiertos, con el corazón apretado pero firme, sin saber todavía que del otro lado del altar, el hombre que amaba también había tomado una decisión esa noche, sin saber que él también llevaba algo guardado, sin saber que lo que estaba a punto de pasar en esa sala no iba a ser solo la destrucción de algo, también iba a ser el principio de algo que ninguno de los dos había podido construir todavía, la verdad, dicha en voz alta, frente a todos. Por fin, Rodrigo Castellanos se puso de pie, lo hizo con la calma de alguien que ha manejado crisis antes, con la postura de un hombre que sabe que la sala lo está mirando y que eso, en su experiencia, siempre ha jugado a su favor. Tenía la voz lista, tenía la explicación preparada, llevaba décadas construyendo la habilidad de tomar una situación incómoda y convertirla en algo manejable con las palabras correctas, con el tono correcto, con la expresión correcta. Abrió la boca, y entonces, Mateo habló, solo 2 palabras, papá. Siéntate. No fueron dichas con rabia, no fueron dichas con el volumen de quien necesita imponerse, fueron dichas con una calma absoluta que era más contundente que cualquier grito. Rodrigo lo miró, y en el rostro de su hijo encontró algo que nunca había visto antes. Algo que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a una puerta que acaba de cerrarse para siempre. Se sentó. La sala seguía en silencio. 300 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo, sin ponerse de acuerdo, como si el aire del salón hubiera decidido por su cuenta que este momento merecía ser escuchado completamente. Mateo no miró a los invitados. No miró a su padre, miró a Valentina. Ella seguía de pie junto al altar, con el ramo en las manos y el sobre, encima de la tela blanca. Su postura no había cambiado, seguía siendo la de alguien que tomó una decisión y está dispuesta a sostenerla, pero sus ojos, cuando encontraron los de Mateo, tenían algo que él reconoció de inmediato. No era rabia, era una pregunta, la misma pregunta que ella le había hecho en el restaurante la noche anterior, pero ahora dicha sin palabras, solo con la mirada. ¿Cuánto sabes? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me dijiste? Mateo respiró hondo, y habló. Lo hice con el micrófono cerca, sin buscarlo, sin calcularlo. Las palabras salieron porque era el momento en que tenían que salir, no porque hubiera ensayado ningún discurso. Dijo que sabía lo que su padre había hecho, que lo sabía desde hacía 11 años, que durante 11 años había intentado encontrar la manera de que hubiera consecuencias reales, no solo distancia personal, no solo el gesto de vivir diferente y trabajar diferente y llamarse diferente por dentro, sino consecuencias reales, legales, concretas. Dijo que había construido un expediente, despacio, con cuidado, con la paciencia de alguien que sabe que si se apresura y falla, la persona responsable tiene los recursos para protegerse y nunca volver a quedar expuesta. Dijo que 3 semanas antes había presentado una denuncia formal ante la autoridad de supervisión financiera, y entonces metió la mano en el bolsillo interior de su saco, sacó un documento, lo colocó sobre el altar, junto al sobre de Valentina. Era la copia de la denuncia, con su nombre, con la fecha, con el número de expediente asignado. El salón no produjo ningún sonido, ni un susurro, ni el movimiento de una silla, ni el llanto de un niño, solo silencio, el tipo de silencio que ocurre cuando una sala entera entiende al mismo tiempo que lo que está presenciando no es una escena de drama familiar, es algo más grande que eso. Valentina miraba el documento sobre el altar, lo miraba sin tocarlo,
como si necesitara unos segundos para que su mente procesara lo que sus ojos estaban viendo. Una denuncia formal, presentada hace 3 semanas, antes de que ella encontrara nada, antes de la cena del restaurante, antes del sobre. Mateo había actuado ya, en silencio, sin decírselo, pero había actuado, y entonces Mateo dijo algo más. Dijo que no haberle contado era un error, que se había convencido de que la estaba protegiendo de un peso que no era suyo, que había creído que si esperaba a que el proceso fuera irreversible, si esperaba a que ya no hubiera manera de detenerlo, entonces podría contarle todo sin ponerla en una posición difícil, que había creído que eso era lo correcto, que ahora entendía que no lo era, que no era su decisión qué cargas podía ella manejar y cuáles no, que eso, dicho con buenas intenciones, seguía siendo quitarle la posibilidad de elegir, y dijo, con una voz que era completamente quieta pero que llenó cada rincón de esas salas, entiendo si eso no tiene arreglo. Valentina no respondió, siguió mirando los 2 documentos sobre el altar, el suyo y el de él, 2 papeles que habían llegado al mismo lugar desde caminos completamente distintos, y en ese momento, algo cambió en su interior. No fue alivio, no todavía, fue algo más complicado que eso. Fue el momento en que una persona descubre que la historia que creía estar viviendo no era exactamente la historia que estaba viviendo. Ella había llegado a esa boda creyendo que iba a enfrentarse a 2 cosas: la traición de un hombre poderoso y el silencio cómplice del hombre que amaba, y encontró algo diferente. Encontró a un hombre que también había estado cargando algo, que también había elegido el silencio, pero no por comodidad, por estrategia, por miedo a que un movimiento en falso destruyera 11 años de trabajo paciente. Eso no borraba el dolor de haber sido dejada afuera, pero lo explicaba de una manera que ella no había anticipado. En la primera fila, doña Carmen estaba llorando, no en colapso, no con las manos en la cara, sino con las manos juntas en el regazo y los ojos húmedos y algo en su expresión que era distinto al llanto de tristeza. Era el llanto de quien escucha, después de mucho tiempo, que lo que le pasó tiene nombre, que alguien lo vio, que alguien consideró que valía la pena hacer algo al respecto. Valentina la vio, y algo en su pecho se apretó de una manera distinta. Rodrigo no estaba mirando a nadie, tenía los ojos fijos en un punto del suelo frente a él, el hombre que había entrado a esa sala como figura de honor, el hombre que había dado un discurso encantador en la cena del día anterior, el hombre que pagó las flores sin que nadie se lo pidiera, estaba ahora sentado en su silla como alguien que acaba de entender que el terreno bajo sus pies era distinto de lo que creía, que la persona en quien más había confiado en el mundo, su propio hijo, había estado construyendo en silencio exactamente lo que él siempre había temido. No, una confrontación pública, algo peor, un expediente, una denuncia, un proceso que ya estaba en marcha y que ya no dependía de esta sala ni de este día ni de ninguna decisión que él pudiera tomar ahora. Rodrigo se levantó, lo hizo despacio, sin decir nada, sin mirar a su hijo, sin mirar a Valentina, caminó hacia la salida del salón con la cabeza ligeramente inclinada. Los invitados se apartaron para dejarlo pasar como si instintivamente supieran que era lo correcto, y Rodrigo Castellano, el hombre cuyo nombre abría puertas en esa ciudad, salió de la boda de su hijo sin una sola palabra, por la puerta trasera, solo. Nadie lo siguió. Mateo lo vio salir. No movió un músculo. No había alivio en su cara, pero tampoco había culpa. Había algo que se parecía a la paz que llega cuando uno finalmente hace lo que sabía desde hace mucho tiempo que tenía que hacer. La sala comenzó a soltar el aire lentamente. Alguien tosió. Alguien más susurró algo al oído de quien tenía al lado. El mundo ordinario empezó a filtrarse de nuevo, con cuidado, como cuando termina una tormenta y uno no está seguro todavía de que realmente terminó. Mateo seguía parado al frente. No había dado un paso hacia Valentina, no había extendido una mano, no había intentado acortar la distancia que existía entre ellos.
porque esa distancia era de ella. Él la había creado con su silencio, y lo sabía, y no iba a pretender que podía reducirla simplemente porque acababa de decir la verdad. La verdad dicha tarde sigue siendo tarde. Valentina miró los dos documentos sobre el altar durante un momento, más, luego levantó los ojos, y miró a Mateo de una manera que nadie en esa sala pudo descifrar del todo. No era perdón, no era rechazo, era el inicio de una pregunta mucho más grande que cualquiera de las que había hecho hasta ahora, y esa pregunta no iba a responderse aquí, frente a 300 personas, bajo luces de boda y entre flores perfectas. Esa pregunta necesitaba silencio real, silencio elegido, no impuesto, el tipo de silencio donde dos personas se sientan frente a frente sin público y sin actuación y dicen todo lo que queda por decir. Valentina tomó el sobre del altar, lo sostuvo un momento, luego tomó también la copia de la denuncia de Mateo, los guardó juntos, los dos documentos, en el mismo lugar, y sin decir una palabra todavía, sin dar ninguna respuesta que la sala pudiera aplaudir o interpretar, se sentó en el primer escalón del altar, como alguien que acaba de terminar un camino muy largo y necesita un momento antes de decidir qué dirección tomar ahora. Mateo la observó, y también se sentó, no a su lado, a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca para estar presente, lo suficientemente lejos para no presionar. Los invitados miraban, sin saber qué hacer. Nadie se fue, nadie habló, y en ese salón decorado para una celebración que había tomado un rumbo completamente inesperado, dos personas que se amaban se sentaron en silencio a procesar el peso de todo lo que acababa de ser dicho. Afuera, el mundo seguía, igual, adentro, nada volvería a ser exactamente lo mismo, y eso, aunque dolía, era también la única manera en que algo verdadero podía comenzar. Los invitados se fueron saliendo despacio, sin despedidas elaboradas, sin el ruido habitual del final de una fiesta, solo personas que recogían sus cosas en silencio, que se miraban sin saber qué decirse, que salían por las puertas con la sensación de haber presenciado algo que no tenían palabras para describir todavía. Las flores seguían en su lugar, las velas seguían encendidas, la tarta de bodas estaba intacta sobre su mesa, perfectamente decorada, esperando un momento que no iba a llegar de la manera que alguien había imaginado cuando la encargó. Doña Carmen fue la última en levantarse de su silla, se acercó a Valentina despacio, no dijo nada, solo le puso una mano en el hombro, suave, el tipo de contacto que no pide nada ni ofrece soluciones, solo dice aquí estoy. Valentina cubrió la mano de su madre con la suya, y doña Carmen se fue. El salón quedó vacío, solo Valentina y Mateo, sentados en el primer escalón del altar, rodeados de flores y velas y todo el decorado de una celebración que había tomado otro camino. Por un momento, ninguno habló. Era un silencio distinto al de antes. El silencio de antes tenía tensión, expectativa, el peso de 300 personas mirando. Este silencio era solo de ellos dos. Fue Valentina quien habló primero, no con rabia, no con el tono de quien va a construir un argumento, con la voz de alguien que está muy cansado y ya no tiene energía para nada que no sea la verdad. Dijo que debería haberle contado, no como acusación, como un hecho simple. Mateo no lo negó, dijo que sí, que tenía razón, que se había convencido de tantas razones para esperar que en algún momento las razones se habían convertido en el problema en sí mismo. Valentina lo miró, le preguntó lo que había estado cargando desde la noche anterior, la pregunta que estaba debajo de todas las otras preguntas. Le preguntó si alguna vez había pensado que era su decisión que podía ella manejar y que no. Mateo tardó un momento en responder. Dijo que sí, que había pensado exactamente eso, que lo había creído con buenas intenciones y que ahora entendía que las buenas intenciones no cambian el resultado. Dijo que proteger a alguien de la verdad y controlar lo que alguien sabe son, al final, la misma cosa, aunque una se sienta como amor y la otra no.
Valentina escuchó eso, lo procesó despacio, porque era exactamente lo que necesitaba escuchar, no una disculpa elaborada, no una lista de razones, sino que él entendiera la diferencia entre lo que creyó que estaba haciendo y lo que en realidad hizo. Luego ella dijo algo que Mateo no esperaba, le dijo que entendía por qué había esperado, no que estuviera bien, sino que lo entendía, que ella también había pasado años construyendo cosas sola porque aprendió desde muy joven que mostrar lo que cargabas era arriesgado, que también había cometido el error de creer que manejar algo en silencio era más seguro que compartirlo, que los dos, cada uno a su manera, habían llegado a esa boda cargando cosas que el otro no sabía. Mateo la miró, y por primera vez en todo ese día, algo en su cara se aflojó, no sonrió, pero el peso que había llevado durante horas, durante días, durante 11 años, pareció moverse un poco, solo un poco, suficiente. Estuvieron hablando durante 2 horas en ese salón vacío, no grabaron nada, no hubo testigos, solo 2 personas, en ropa de boda sentadas en un escalón de altar, diciéndose todo lo que habían guardado durante demasiado tiempo. Mateo le contó cómo fue descubriendo lo que su padre hacía. Le contó los cuadernos de notas que guardaba bajo llave cuando tenía 19 años. Le contó la primera vez que intentó confrontarlo directamente y entendió que eso no iba a funcionar. Le contó por qué eligió los barrios donde trabajaba. Le dijo los nombres de algunos. Valentina reconoció uno de ellos. Era un barrio a 3 kilómetros de donde su madre había vivido. También había sido demolido por una empresa vinculada a Rodrigo. Mateo había diseñado allí una escuela 2 años atrás. Valentina no dijo nada cuando escuchó eso, pero algo en su interior se reorganizó de una manera que no supo nombrar en ese momento. Le preguntó por qué no se había ido. ¿Por qué había mantenido la relación con su padre si sabía lo que sabía? Mateo le explicó que alejarse hubiera sido más cómodo para él pero menos útil para cualquier otra persona, que desde adentro tenía acceso a información que desde afuera nunca hubiera podido conseguir, que marcharse hubiera sido elegir su propia paz sobre la posibilidad de que hubiera consecuencias reales. Que no podía hacer eso. Valentina lo escuchó, y luego dijo algo que las palabras no alcanzan a describir. Del todo, le dijo que ojalá hubiera confiado en ella para cargar eso juntos, no como reproche, como lo que realmente era, una puerta abierta. Mateo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más baja que antes. Le dijo que el miedo más grande que había tenido no era que el caso fallara ni que su padre quedara impune, era que, si ella supiera todo desde el principio, decidiera que amarlo significaba cargar una historia que no era suya, y que eso no fuera justo para ella. Valentina lo miró durante un momento largo, luego dijo, eso tampoco era tu decisión tomarlo por mí, y esa fue la frase que cerró algo entre ellos. No lo resolvió todo, no borró los meses que vendrían, el proceso legal, las conversaciones difíciles, las noches en que alguno de los dos iba a necesitar espacio para procesar lo que este día había costado, pero cerró el capítulo de los secretos. Ese capítulo terminó ahí, en ese salón vacío, con flores que nadie iba a tirar al aire y una tarta que nadie iba a cortar esa noche. La boda no se completó ese día, no hubo firma, no hubo intercambio de anillos frente a un oficiante, pero algo fue dicho, algo fue nombrado, algo que llevaba demasiado tiempo viviendo en el silencio de 2 personas que se amaban pero que todavía no habían aprendido a compartir el peso. 6 meses después, un martes ordinario, en un juzgado civil sin decoración y sin invitados, Valentina y Mateo firmaron los documentos que necesitaban firmar. Los testigos eran 2 personas, doña Carmen, la madre de Valentina, que llegó con una flor pequeña prendida en el abrigo porque consideró que algún detalle debía haber, y la hermana menor de Mateo, que no sabía nada de lo que había pasado ese día en el salón de bodas hasta varias semanas después, y que, cuando se enteró,
Tardó 3 días en procesar todo y luego llamó a su hermano y le dijo que era el hombre más complicado que conocía y que lo quería de todas formas. No hubo música, no hubo discursos. Firmaron, se miraron, salieron a la calle. En ese mismo período, el expediente contra Rodrigo Castellano había entrado en una fase más activa. Su nombre estaba en los periódicos, no en las páginas de sociedad donde solía aparecer. En otras páginas, había contratado abogados, había negado, había intentado varios movimientos que los abogados de ese tipo siempre intentan cuando el sistema empieza a apretarse, pero el expediente era sólido. Mateo había pasado 11 años construyéndolo, no tenía grietas fáciles. Un miércoles por la mañana, Valentina estaba sentada en la galería de un tribunal, no como abogada, no como parte del caso, simplemente estaba ahí. Escuchó a Mateo responder preguntas bajo juramento con la misma calma, quieta con que había dicho papá siéntate en el altar 6 meses antes. Escuchó cómo describía lo que sabía y desde cuándo, escuchó cómo mencionaba documentos, fechas, nombres de empresas. Escuchó cómo dijo el nombre de su padre sin que la voz le temblara, no porque no le doliera, sino porque había algo más grande que el dolor. La certeza de que esto era lo correcto, la certeza de que las familias que habían recibido esas cartas con 60 días de plazo merecían que alguien dijera en voz alta, en un lugar oficial, lo que les habían hecho. Cuando Mateo salió del tribunal, Valentina estaba en los escalones. No de manera dramática, no había planeado ese momento como una escena, simplemente estaba ahí, con 2 cafés en la mano, porque conocía los horarios y sabía que él no había comido nada desde temprano. Mateo la vio, se detuvo un momento, luego bajó los escalones y tomó el café que ella le extendía. No se dijeron nada, empezaron a caminar, la ciudad seguía igual alrededor de ellos, el tráfico, la gente, el ruido ordinario de un miércoles por la mañana, que no sabía ni le importaba lo que acababa de pasar adentro de ese edificio. Caminaron una cuadra en silencio. Era un silencio completamente distinto a todos los silencios de esta historia. No era el silencio de algo guardado, no era el silencio de una sala conteniendo la respiración. Era el silencio de 2 personas que ya no tienen nada que esconderse el uno al otro y que por eso pueden caminar juntos sin necesitar llenar el aire de palabras. Doña Carmen nunca supo exactamente todo lo que pasó en ese salón de bodas hasta meses después, cuando Valentina se lo contó una tarde tomando café en su apartamento pequeño. La escuchó en silencio, hasta el final. Luego estuvo callada un momento, y dijo que era curioso, dijo que durante años había cargado la pérdida de su hogar como algo que simplemente había pasado, como una de esas injusticias que le ocurren a la gente sin que nadie, en particular, sea responsable, que saber que había un nombre, que había una firma, que había alguien que había decidido hacerlo, dolía de una manera diferente, pero que también había algo en ese dolor que se sentía más honesto, más real, como cuando finalmente le pones nombre a algo que has cargado durante mucho tiempo sin saber cómo llamarlo. Valentina la escuchó decir eso, y pensó que quizás eso era lo más cercano a la justicia que existe en la vida real, no siempre la restitución completa, no siempre el final perfecto donde todo queda igual que antes del daño, sino el momento en que lo que pasó es nombrado, en voz alta, por alguien que estuvo dispuesto a decirlo aunque costara. Esa tarde, caminando de vuelta a su apartamento, Valentina pensó en todo lo que este año había costado, la boda que no fue, las conversaciones difíciles, las noches en que alguno de los dos necesitó espacio y el otro tuvo que aprender a darlo sin interpretarlo como abandono, los momentos en que reconstruir la confianza se sintió más difícil de lo esperado, los momentos en que se sintió exactamente como debía sentirse. Pensó en Mateo esa mañana en los escalones del tribunal, en cómo había tomado el café sin decir nada porque no había nada que decir que las palabras pudieran mejorar. Pensó en que el amor que valía la pena no era el que nunca se equivocaba, era el que, cuando se equivocaba,
era capaz de decirlo sin defenderse, de entender el daño sin minimizarlo, de cambiar no porque alguien lo obligara sino porque era lo correcto, y pensó que ella también había aprendido algo de sí misma en todo esto, que la valentía no era solo la de pararse en un altar y decir la verdad frente a 300 personas, también era la de sentarse después en los escalones de ese mismo altar con la persona que te lastimó y preguntarle qué pasó realmente. También era la de escuchar la respuesta sin haber decidido antes lo que ibas a hacer con ella. El sol de esa tarde caía sobre la calle de una manera ordinaria y hermosa. Valentina caminó bajo él sin prisa, llevaba en el bolso los documentos que había necesitado para el trámite del día, y en el otro bolsillo, el teléfono con un mensaje de Mateo que decía solo 4 palabras. Gracias por estar hoy. Ella lo leyó, y respondió con 3. Para eso estamos. Siguió caminando. La historia más honesta de su vida no había comenzado el día que se pararon frente a un altar. Había comenzado el día que decidieron que entre ellos no habría más silencios que protegieran a uno del otro, que si había peso, se cargaba junto, que si había verdad, se decía aunque costara, que el amor real no es el que nunca duele, es el que, cuando duele, no mira para otro lado.